Buen día, Dios los bendiga, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estudiar la quinta palabra, y la quinta palabra es tengo sed, y la vamos a estudiar de Juan capítulo 19, del 28 al 29. Si tienen sus Biblias, abran sus Biblias, Juan capítulo 19, 28, 29, y dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por este día, gracias por tu amor, por tu verdad, por tus misericordias, gracias porque esta semana hemos estado estudiando las últimas palabras que tu Hijo Jesucristo tuvo en la cruz. Padre, te pido, Señor, que podamos entender y comprender ese gran amor que Jesucristo tiene para cada uno de nosotros y ese gran amor que tú tienes para con nosotros como nuestro Padre Celestial. Te pido, Señor, que podamos meditar y comprender ese gran amor que tú tienes para con nosotros, Señor, y ese gran sacrificio y esa gran victoria que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces estamos continuando con la serie de las últimas 7 palabras. Y el día de hoy vamos a estudiar la quinta palabra. Y la quinta palabra es tengo sed. Y quiero que piensen cuando ustedes tuvieron sed. Quiero que acuérdense la última vez que ustedes tuvieron sed. ¿Cómo se sintieron? Pero no sed cuando estamos en la oficina o en la casa o adentro. Ay, tengo sed. No, de la sed. Hay unas personas que me han platicado conmigo que estuvieron caminando 3 días sin agua. Y la lengua se les secó, los labios estaban partidos de tanta sed que tuvieron. O algunos de ustedes me han platicado que cuando practicaban box o cuando practicaban fútbol, que el entrenador decía no hasta que se acabe la práctica y decían que la lengua se les pegaba al paladar de la sed. Ese tipo de sed, quiero que se acuerden si han tenido una vez. Entonces, el tener sed es algo difícil, es una situación muy dura, en una sed extrema. Y aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo tuvo sed de haber caminado por horas, de haber estado por horas en la cruz, haber cargado la cruz un día antes, lo estaban golpeando, lo estaban abusando de él, de todo tipo de abuso psicológico, mental, físico, y no tuvo alimento o agua. Entonces, imagínense, cuando hay sed es algo sumamente duro. Y vamos a ver los pasajes donde personas tuvieron en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde se habla de la sed y donde se habla del agua. Entonces vamos a ver, vamos a empezar con Éxodo 17. Si tienen su palabra, pueden abrir Éxodo 17. Y en esta historia, el pueblo judío estaba listo para apedrear a su libertador, para apedrear a su guía espiritual, a su guía con el Señor, a Moisés. Estaban listos para apedrearlo. ¿Por qué? Porque no tenían agua. Estaban en el desierto, estaban sedientos y decían, ¿cómo es posible que nos vamos a morir de sed? Y estaban listos para apedrear a su guía, a su mentor. Qué diferente, qué difícil es presentar, estar sediento, no tener agua, pero los judíos están sedientos a tal grado que están listos para matar, para apedrear a su libertador, como lo vemos en Éxodo 17. Pero aquí vamos a ver los diferentes tipos de sed. Y vamos a ver cuál es el único que puede satisfacer esa sed, cuál es el única agua que puede satisfacernos de esa muerte segura. ¿Por qué? Porque cuando tienes sed, es muy probable que esa sed te puede llevar a una muerte segura si no satisfaces la sed con el agua. Y aquí vamos a ver de las distintas maneras que podemos estar sedientos
pero la única manera que puede satisfacer esa sed. Entonces vemos Zacarías 14, vemos la promesa del agua viva, vemos esa promesa de agua viva que fluye a través de Jerusalén, y esa es la promesa de Jesucristo, que Jesucristo promete el Espíritu Santo. Y vamos a Zacarías 14, si tienen tiempo pueden abrir sus Biblias y ver esa promesa del agua viva que fluye en Jerusalén, y esa es la promesa de Jesucristo que está prometiendo al Espíritu Santo. Entonces vamos a ver en Juan estamos en el Evangelio de Juan, y vamos a ver Juan capítulo 2, de cómo vemos cómo el Señor Jesucristo purifica o transforma el agua purificada que los judíos estaban usando en esa boda. Entonces Jesucristo dice, tráiganme el agua purificada. Entonces ellos trajeron el agua purificada, y vemos cómo Jesucristo transforma el vino, y ese vino está apuntando a los cristianos. El agua está apuntando a la ley, y el vino está apuntando al evangelio. Entonces podemos ver que con el vino podemos celebrar la cena del Señor, y ese vino nos recuerda que es la victoria de Jesucristo. Entonces, de nueva cuenta, el vino está apuntando a los cristianos, el agua a los judíos, a la ley, el vino a los cristianos, y está apuntando a esa victoria que Cristo nos da en la cruz. Y el vino está haciendo referencia como el evangelio. El agua está haciendo referencia a la ley, el vino al evangelio que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, qué bendición poder ver esa analogía en Juan 2, Juan 4. Vemos a la mujer samaritana del verso 4. Si tienen Juan 4, Juan capítulo 4, si tienen sus Biblias, abran sus Biblias, Juan 4, y podemos ver verso 14, Juan 4, verso 14. Entonces fíjense lo que dice el Señor y la mujer samaritana, verso 4, capítulo 4, verso 14. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Entonces aquí está apuntando al Espíritu Santo que va a vivir en nosotros, y eso está apuntando a la vida eterna que tenemos a través de Cristo Jesús. Y Juan 7, si ahí tienen Juan 7, verso 37, 38, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice, en el último día, el más solemne de las fiestas, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Entonces, de nueva cuenta está apuntando, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo, nosotros vamos a brotar ríos de agua viva. Juan 19, aquí está hablando, Juan 19, que Él sufrió la verdadera, la real o verdadera sed por nosotros, que Él sufrió en su cuerpo la peor muerte posible para que nosotros nunca jamás tuviéramos sed espiritual. Entonces es la muerte que Él tuvo, esa victoria en la cruz que Él tuvo, nos da el Espíritu Santo. Y vemos en el pasaje que un soldado rápido va y agarra un palo y le da el vinagre. Entonces Él está sufriendo todo eso por nosotros. Y no nada más eso, cuando el soldado va y le da en su costado, le pica en su costado, de su cuerpo sale agua y sangre. Entonces vemos cómo Él es el único que puede satisfacer nuestra sed espiritual. Y vemos aún en su muerte, cuando lo están
el costado cuando van y el soldado y le pica, sale agua y sangre. Nuestra sed, tanto tu sed como mi sed, nunca se va a comparar al gran el sufrimiento que el Señor tuvo en la cruz por nosotros, para que nosotros nunca suframos eso de nueva cuenta. Pero de nueva cuenta, las últimas verdaderas palabras las vemos en Apocalipsis capítulo 22. Las últimas palabras verdaderas del Señor Jesucristo la vemos en Apocalipsis capítulo 22. Si tienen su Biblia, abran Apocalipsis capítulo 22 y vamos a ver dos pasajes. Vamos a ver el pasaje 22, 16 y 17. Y dice: yo Jesús he enviado mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Entonces estamos viendo que Él nos está invitando a nosotros para que tomemos esa agua de la vida, y esa agua que es gratis, Qué bendición, dice el Espíritu y la novia dicen ven, y el que escuche diga ven, el que tenga sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Qué bendición. Él sufrió en la cruz, él venció el pecado, tenemos la victoria y vemos las últimas palabras verdaderas de Jesucristo. Verso 17 dice, ven, el que escuche diga, ven, el que tenga sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Aquí vemos esa agua espiritual, aquí vemos esa agua que el Señor nos da para satisfacer nuestra sed. Y luego el verso 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Todas las cosas que están pasando, todas las situaciones violentas que están pasando, mi amigo que perdió a su hija, el pastor que perdió a su hija por la matazón en la escuela en Nashville, todo esto, vemos que la única esperanza que tenemos es en Cristo Jesús. Y aquí la pregunta que tengo para todos ustedes, ¿de qué están ustedes sedientos? Sedientos de aceptación, sedientos de pertenecer a alguien, a una familia, a un trabajo, sedientos de iniciar algo nuevo, sedientos de poder, sedientos de dinero. ¿De qué estás sediento hoy en día? El Señor Jesucristo es el único que satisface nuestra sed. Esa sed de dinero, esa sed de aceptación, esa sed de pertenecer a algo, esa sed de poder, todo ese tipo de sed nunca van a saciarte. Vas a estar tratando de tomar agua y nunca vas a satisfacer todo eso. Siempre vas a tener ese agujero en tu corazón, ese agujero en tu cuerpo, pero el único que satisface la sed que podamos tener es el Señor Jesucristo. La palabra lo dice, la cruz lo vemos en esas 7 últimas palabras. El Señor es el único que satisface la sed que tienes. Lo vemos en el Apocalipsis, lo vemos en el Apocalipsis 22, 17. El que tenga sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Y esa agua de la vida solamente la puede dar el Señor Jesucristo. Qué bendición tenemos. Estamos en esta Semana Santa, estamos meditando en las últimas palabras del Señor Jesucristo, y aún Él está en control. Él está en control de todo. Él, vemos en las primeras palabras cómo estás Él preocupado por cada uno de nosotros, cómo estaba preocupado por su mamá, cómo estaba preocupado de cada una de las cosas. Todavía estaba consciente, estaba sufriendo la peor muerte y todavía estaba consciente, y aún dice, tengo sed, para que se cumpla la palabra, para que se cumpla lo del Antiguo Testamento. Y nada cuenta, Él nos está ofreciendo en Apocalipsis el agua viva.
Si tú tienes sed, te animo y te exhorto que vengas a Cristo, porque Cristo es la única solución para esa sed que tienes. Cristo es el único que satisface la sed espiritual, que satisface esa sed que estamos buscando en el mundo y nunca vamos a encontrar una satisfacción verdadera. Solamente aceptando a Cristo como tu Salvador personal, Él es el único que te puede dar, satisfacer de esa sed. Oremos. Señor, gracias Padre por el agua verdadera que es en Cristo Jesús. Gracias Padre porque podemos ver, Señor, que el agua es el Señor Jesucristo. Padre, gracias por esos milagros que hizo en el Nuevo Testamento de convertir del agua al vino. Esa agua representa a la ley, esa agua representa a los judíos y el vino representa al Evangelio, el vino representa a los que creen en Cristo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a confiar en el Señor Jesucristo. Padre, que el Señor Jesucristo satisfaga, sacie nuestra sed, Señor. Gracias, Padre, por el Evangelio. Gracias por la muerte de Cristo. Gracias por la victoria de Cristo, Padre. Ayúdanos, Señor, a confiar en Cristo Jesús en todo lo que hagamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre del único que puede satisfacer nuestra sed, de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien y espero que puedan meditar junto con su familia qué significa esta Semana Santa, qué significa la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y qué significa esa victoria que Cristo nos da en la cruz. Dios los bendiga. Bendiciones.